Hola a todos. Bueno, en el presente video tratará sobre el empirismo. Bueno, el empirismo es una corriente filosófica que cambió por completo nuestra manera de entender el conocimiento y la ciencia. Bueno, el empirismo nos dice que todo conocimiento proviene de la experiencia, es decir, de que todo lo que percibimos con nuestros sentidos y que todo lo que observamos y experimentamos. Bueno, en este video conoceremos cómo surge esta corriente, qué pensaban sus principales filósofos, cuáles son sus ideas fundamentales y cómo influyó en la ciencia y en la educación. ¿Qué es el empirismo? Bueno, comenzaremos este video sobre el origen y el contexto histórico del empirismo. Bueno, el empirismo surgió en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII, en una época donde la humanidad empezaba a cuestionarse muchas ideas antiguas. Bueno, era un tiempo donde las grandes transformaciones comenzaron, como la revolución científica, el desarrollo del método experimental y el surgimiento de nuevas formas de pensar. Bueno, en este contexto los filósofos comenzaron a preguntar sobre de dónde viene realmente el conocimiento, también la razón o la experiencia. Bueno, ya en ese contexto, la contraparte, los racionalistas como Descartes o Leibniz creían que el conocimiento venía de la razón. Los empiristas ingleses defendían que solo podemos conocer lo que experimentamos a través de nuestros sentidos o experimentando en nuestro entorno. Así comenzó el empirismo, una corriente que convirtió en la base de la filosofía moderna y del pensamiento científico. Bueno, comenzaré a presentar los filósofos representantes del empirismo. Bueno, como primer representante del empirismo conocemos a John Locke. Bueno, John Locke es considerado como el padre del empirismo. Él propone una idea revolucionaria en la mente humana. Nos dice que al nacer somos como una tabla rasa, una hoja en blanco sin conocimiento previo. Bueno, según él, todo lo que sabemos proviene de la experiencia, que puede ser experiencia externa o experiencia interna o experiencia de reflexión. Bueno, la experiencia externa sería todo lo que percibimos en nuestro entorno o por nuestros sentidos. Bueno, todo lo que percibimos en nuestro entorno por nuestros sentidos sería ver, oír, tocar, oler y saborear. Bueno, experiencia interna o reflexión sería todo lo que percibimos dentro de nuestra mente, como pensar, dudar o creer. Bueno, para él no existen las ideas innatas. Nos dice que aprendemos a vivir a partir de la experiencia, a partir de la observación y reflexión. Bueno, como segundo autor tenemos a George Berkeley. Él en 1685 nos dice que lleva al empirismo una versión más radical. Afirma que las cosas solo existen cuando son percibidas. Su frase más conocida es ser es ser percibido. Por ejemplo, para Berkeley la realidad no está fuera de la mente, existe porque la percibimos. Si no hay alguien que perciba un objeto, ese objeto deja de existir, salvo lo que perciba Dios, que en todo lo ve. Bueno, aunque suene muy extraño, digamos, esta idea buscaba defender la religión. Bueno, como tercer autor tenemos a David Hume. Bueno, David Hume fue un empirista más crítico y profundo. Sostiene que todo conocimiento son impresiones e ideas. Las impresiones son las percepciones vivas y directas. Por ejemplo, el dolor de una quemadura. Las ideas son copias más débiles de esas impresiones en nuestra mente. Por ejemplo, el dolor, recordando el dolor
de esa quemadura. Bueno, según él nos propone tener conocimientos de las cosas que no percibimos directamente, incluso cuestiona las ideas de causa y efecto. Cuando vemos una pelota golpear a otra, solemos observar que solo ocurre un hecho después de otro, pero solo vemos la causa. Por eso decía que la casualidad es solo un hábito mental, no una verdad absoluta. Estas ideas influyen enormemente en la filosofía moderna y llevaron a Kant a replantear el conocimiento. Bueno, las principales ideas del empirismo serían que el empirismo es un conocimiento que proviene de la experiencia. No existen las ideas innatas, todo lo que sabemos lo adquirimos los sentidos, la experiencia. La mente es una hoja en blanco al nacer. La observación y la experimentación son la base del saber. El conocimiento debe ser comprobado por la experiencia. Estas ideas dieron lugar a métodos científicos basados en observar, experimentar y comprobar, en lugar de solo razonar o especular. Bueno, la influencia del empirismo en la ciencia y la educación es que el empirismo tuvo un impacto enorme en la ciencia, puesto que impulsó al desarrollo del método experimental, al observar, medir, probar y sacar conclusiones basadas en hechos. Bueno, la filosofía y la ciencia son en la aplicación de principios y la consolidación de ciencia moderna. En la educación, el empirismo inspiró al método donde el estudiante aprende haciendo. Digamos que la educación está basada en la experiencia y la práctica, en la observación del mundo. Así nació la visión más activa del aprendizaje, donde la experiencia forma la base del conocimiento y no una simple memorización. Como les dije anteriormente, el empirismo es lo contrario al racionalismo. El empirismo en comparación con el racionalismo es que son corrientes opuestas pero complementarias. Bueno, el racionalismo confía en la razón como fuente de conocimiento, mientras que el empirismo confía en los sentidos y la experiencia. También podemos decir que el racionalismo piensa mientras que el empirismo observa. Ambas corrientes ayudan a una filosofía más completa donde la razón interpreta lo que la otra experimenta. Bueno, el empirismo en conclusión sería que fue una de las corrientes más importantes de la historia del pensamiento. Nos enseñó que conocer es experimentar y que la base del saber no está en las ideas innatas, sino de cómo percibimos el mundo. Bueno, gracias a la corriente filosófica del empirismo, hoy la ciencia busca comprobar las ideas mediante la observación y la evidencia. También influyó mucho en la educación moderna a resaltar la importancia de aprender por medio de la experiencia. También nos dice que el empirismo nos recuerda que no solo es observar, también es vivir el mundo realmente y cómo aprender de él. Bueno, esto sería todo